Hola, muy buenas, soy Sebastián Feldman. Esto es Minutos y ahora comenzamos. Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. ¿Por qué comienzo de esta manera? Comienzo porque cuando recito este verso del Martín Fierro, de una novela escrita por José Hernández, pues recuerdo mucho a mi abuelo. Recuerdo a mi abuelo porque cada vez que nos veía discutir entre nosotros, entre primos, entre hermanos, pues siempre soltaba esta frase y alguna más de lo que era para él su Biblia, que era el Martín Fierro. Estoy aquí para comentarles o tratar de contarles la historia de este personaje, de un personaje digno de ficción, y por eso quiero darle este pequeño homenaje para que quede para siempre, porque es una persona entrañable, una persona difícil, una persona... Mejor empiezo a contar la historia y después cada uno que saque sus propias conclusiones. Espero que en algún momento se sientan identificados y empezamos con ello. Vamos a hablar de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, cuando Argentina era el granero del mundo y la inmigración desde el viejo continente era más que masiva. Por ende, todos los argentinos tenemos origen europeo. Y a dónde voy es que justamente el padre de mi abuelo era español. Entonces él tenía padre español, madre argentina y una familia de 3 hermanos, el cual la mano dura a la hora de educar y el regimiento que se vivía bajo ese techo iban a marcarle un poquito lo que iba a ser el futuro de él, ¿no? Pero esa mano dura y esa exigencia y ese comportamiento de su padre también venía traído por la incertidumbre de las necesidades que tenía que traer a casa, ¿no? Y a veces no eran las que a él le gustaban y la calidad de vida no era la mejor. Era una familia muy humilde y de esta manera Jorge, mientras iba al colegio, no hacía más que pensar de qué manera poder ayudar en casa para evitar este tipo de situaciones que vivía a diario. Y buscando soluciones, esta persona con escasos 10 años, en un abrir y cerrar de ojos o en un diálogo con su propia almohada, tan prematuro, ¿no? Él decidió dejar el colegio, decidió dejar de ir a sentarse en su pupitre a ver las clases que daba la profesora con ese puntero, ¿no? Ese puntero especial que se utilizaba en aquellos momentos de madera, que los profesores hacían golpear en la pizarra para que prestaran atención, y a veces también lo utilizaban como herramienta de castigo. Y por eso hablábamos de que en aquellas épocas era duro el aprendizaje. Tanto los maestros como los padres estaban en conexión completa de que había que educar de esa manera. Él un poco cansado de la situación, ¿no? Y de ese regimiento que estaba sometido y que también lo marcaría para siempre, toma decisión de dejar el colegio con 10 añitos. Sale a la calle a buscar soluciones para paliar el hambre, la pobreza y las situaciones críticas que vivía en aquellos momentos con su familia. Por dentro, él decía de que había dejado de estudiar, pero que no iba a dejar de lado su pasión, que era leer, y que de esa manera iba a tratar de mejorar su intelecto y poder estar a la altura para futuros trabajos. Era una persona muy visionaria, una persona que echaba para adelante y que desde muy pequeño era muy visual, ¿no? Él siempre nos comentaba a nosotros ya de mayor que para aprender hay que mirar, hay que observar, que uno aprende observando y que es clave el poder estar concentrado y con todos los sentidos puestos para que no se te escape ninguna posibilidad. Él decía que el mundo estaba lleno de posibilidades y él era un virtuoso en ese tipo de cosas. No quiero ir hacia adelante porque ya llegaremos, pero este fenómeno que nos dejó la vida, cuando por el día salía a trabajar y iba creciendo, por las noches engullía libros. Y llegó un momento donde, después de mejorar la calidad de vida en casa, porque entre él y sus hermanos fueron mejorando un poquito la economía de casa y era un poquito más
más llevadero el día a día en las noches antes de acostarse a dormir, él iba buscando un perfil de donde él se pudiera sentir cómodo. Se fue dando cuenta que tenía don de gentes, que le llegaba a las personas, que su carácter gustaba, que ese carácter le abría puertas. Y en un abrir y cerrar de ojos, ya quizás con unos 14, 16 años, empieza a trabajar en la recepción de un hotel de barrio, ¿no? En un hotel pequeñito, y donde se dio cuenta de que le encantaba ese trabajo, le encantaba socializarse, le encantaba hablar con diferentes tipos de personas. Tanto puede ser un foráneo que llegaba desde un viaje muy largo y le contaba la historia, tanto puede ser de que él le aconsejaba por dónde moverse o dónde buscar posibilidades de trabajo. Él se había recorrido ya con esa corta edad, había recorrido mucho Buenos Aires y era un porteño que se las había buscado el pan de cada día y se había codeado con el barrio humilde, ¿no? Con esos hijos de inmigrantes. Con esos portugueses, con esos italianos, con esos españoles que al final terminaron siendo los que dieron ese idioma que más adelante hablaremos, del cual se llenaron las palabras de las canciones más conocidas a nivel mundial. Estoy hablando del tango. Tengo que ir también de la mano de que mientras el abuelo crecía, la radio iba creciendo en paralelo con él. La radio se hizo importante, fue el medio de comunicación más importante a nivel mundial después del año 1920 y él nació más o menos en esa época y fue creciendo a la par de la radio. De esa manera también se fue dando cuenta de que mientras Argentina empezaba a resbalarse con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en el año 1939, empezaron sus inestabilidades políticamente hablando, y ya no era el granero del mundo ni el top de la montaña, pero intentó mantenerse entre los países mejores productivos y los países donde la gente constantemente quería llegar a labrar sus tierras y buscarse un futuro prometedor. Jorge, detrás de ese front desk del hotel, soñaba con poder escalar, ¿no? Escalar en ese sitio donde se había encontrado a gusto y donde las relaciones sociales le hacían sentir de que ese era su lugar, era como la profesión que siempre quiso pero que no sabía que estaba allí. Y su objetivo era trabajar en el mejor hotel en ese momento disponible o que hubiera en Buenos Aires. Y así fue, en escasos 2-3 años, con su manera de ser y con su manera de desenvolverse, pues llegó a trabajar en el Hotel Alvear, que estaba ubicado en Recoleta, en la zona más bacana, en la zona más chic de Buenos Aires, y donde ahí se cosía todo. O sea, la crème de la crème pasaba por ahí, tanto políticos, actores, diplomáticos, personas con dinero que viajaban de un lado para el otro, que llevaban y traían historias de las cuales él se iba nutriendo y de las cuales él después tenía millones de anécdotas para poder contar. Tanto era así que él, alrededor de los 19, 20 años, más o menos, de tanto conocer y sentirse tan a gusto con lo que estaba viviendo, consiguió un contacto y trabajó de extra en una película. Sí, trabajó de extra en una película, aunque ustedes no lo crean, era una locura, pero sí, en esa recepción del Hotel Alvear consiguió el contacto para trabajar en la película La cabalgata del circo, una película que era protagonista la actriz más famosa de aquella época. Libertad Lamarque era, aparte de la mejor actriz de la época y aparte de ser una mujer guapísima, era cantante también. Era como la mujer de moda. Tanto en ese elenco de esa película también estaba Evita Perón, la que iba a ser después la mujer de Domingo Perón y que iba a terminar siendo la historia ya la saben, la presidenta de nuestro país. O sea, imagínense al nivel donde estaba Jorge metido, ¿no? Se pudo dar ese gusto, se pudo codear con esa gente cuando, si cerraba los ojos, hacía 10 años, estaba tratando de ayudar en casa para el pan de cada día y en ese momento ya tenía las posibilidades que él siempre quiso tener y tenía las historias y tenía el intelecto tan preparado como para poder sentarse en cualquier mesa y no desentonar. Era una persona que siempre miraba más allá de las capacidades, siempre estaba preparado para todo.
Y de esa manera, mientras seguía leyendo por las noches y nutriéndose, se fue preparando para el futuro. Y en ese preparar para el futuro había una carrera, una profesión, de la cual daba igual si tenías estudios o no, te podías apuntar para estudiarla, y era aprender como protésico dental, era como la innovación en aquel momento. En ese periplo de tiempo donde se puso a estudiar esa carrera oficio, conoce a Marta, la que iba a ser la madre de sus hijos, con la cual iba a compartir el resto de su vida. Marta era, bueno, imagínense, una mujer preciosa. Obviamente no he comentado de que Jorge era un porteño guapo, que tenía mucha presencia, que siempre iba de punta en blanco, siempre llevaba la mejor ropa, la mejor pilcha, como dice el porteño. Llamaba la atención ya de por sí por cómo era él. Estando en el mismo hotel, por contactos, consiguió dar un paso más allá, ¿no? Porque el hotel le daba lo que quería en ese momento, pero él era una persona muy ambiciosa y quería seguir creciendo, y más cuando ya sabía de que en breve iba a casarse, que en breve iba a formar una familia, que era su sueño y su deseo, y consiguió por contactos trabajar en IAME. IAME es Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado. Trabajaba en una empresa metalúrgica que el señor Perón, que era en ese momento el mandamás del país, el presidente, tenía una ambición muy fuerte, y era crear en esa empresa los medios de movilidad de todo el país. Vamos, un proyecto increíblemente audaz para aquella época. No me quiero meter mucho en detalle, pero él trabajó en el departamento administrativo de la empresa, llevaba el tema de las importaciones y las exportaciones sin tener conocimiento alguno de ello, pero me lo imagino a él leyéndose todos los libros de los códigos aduaneros de aquella época para poder estar a la altura. Era un genio, porque de lo que no sabía se preparaba, se interesaba en aprender, y era un libro abierto para todo. Estando en IAME, ya con su mujer al lado, pensando en tener familia, como decía el gaucho en el Martín Fierro, ¿no? Él quería crear su propia familia y quería salir de abajo como lo había conseguido él. El tango era para él la música que le acompañaba para todos los lugares, ¿no? Dentro del tango, ¿por qué hago este impasse del tango? Porque, como comenté al principio, iba creciendo en paralelo el tango. Y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Argentina empieza a decrecer, lo único que mantuvo a Argentina en boca a nivel mundial fue el tango. Y para él el tango y el Martín Fierro eran sus armas como buen argentino. Y el tango, dentro del tango, lo hacía sentir tan especial a él. ¿Por qué? Porque dentro de todas las canciones del tango se utiliza mucho el lunfardo, y el lunfardo es un dialecto que nació en los barrios pobres, donde se mezclaron los inmigrantes que llegaban y que hablaban de diferentes idiomas, y se empezaron a sacar ese vocablo diferente, ¿no? Ese vocablo en el cual salieron palabras que él utilizaba mucho, y ahora voy a comentar alguna de ellas. Por ejemplo, decía, miren qué bonita mina, qué bonita mujer, esa palabra viene del lunfardo. Qué bacán que eres, ese qué bacán que eres era qué bien vives, bacán. Qué buen mozo es qué guapo, qué agradable, o qué bien estás. Y un montón de palabras. Otra, qué tipo piola, decía el viejo. Qué tipo piola ¿no? Ese tipo piola es qué agradable, qué buena persona, qué tipo piola. Y todas esas frases que nos fueron marcando, que a lo largo él quería que nosotros supiéramos manejarlas, o que las utilizáramos en nuestro vocablo, ¿no? En nuestro vocabulario. No quería dejar que eso se acabara, ¿no? En el tiempo. Él quería que nosotros utilizáramos ese dialecto que él había aprendido y que se había tan identificado en cada tango que escuchaba. Amante del tango. Bueno, cuando él empieza a formar familia, empieza a tener hijos, él tiene 3 hijos, en IAME creo que trabaja más o menos 2 o 3 años, y le sale la posibilidad de trabajar en Laboratorios Squibb, una farmacéutica de Estados Unidos. Eran los generadores y vendedores de la mayor cantidad de penicilina en toda América. Él, sin tener mucho conocimiento de medicina, más de que algún libro que había leído, se llevó tan adentro el trabajo y la profesionalidad de la cual él era consciente de que tenía que estar a la altura, que empezó a leer todos los fármacos de la empresa, porque iba a trabajar de visitador médico. Él empezó trabajando en la parte administrativa, y cuando vieron el conocimiento, la calidad de gente, el don de persona y la presencia que tenía,
pues obviamente que en poco tiempo lo sacaron a la calle para que fuera a vender el producto, para que fuera a meterse en los hospitales y tratar con los doctores de todas las hospitales más grandes de la zona donde él estaba. ¿Cómo se metió en todo esto? Imagínense hasta qué punto sabía lo que vendía y lo que podía llegar a ser de bien cada uno de los fármacos que él ofrecía a los médicos, que cuando había algún problema médico con algún paciente le llamaban a él para pedirle su consejo, porque había estudiado tanto el cuerpo humano, había estudiado tanto lo que él estaba ofreciendo, que como si fuera un médico especialista, le llamaban de los hospitales para cuando habían reuniones para tratar casos diferentes o casos especiales que no encontraban las soluciones. O sea, imagínense hasta qué punto él se había metido en el papel y cómo se había nutrido de aquella barbaridad. O sea, era un fuera de serie que no hay palabras para ello. Mientras tanto, se iba dando cuenta de que vivía en Buenos Aires empezó a superpoblarse, empezó a darse cuenta que no era muy cómodo el trasladarse de donde vivía al laboratorio. Su mujer trabajaba como protésica dental porque ella sí que se recibió, y Marta trabajaba para el Estado, tenía que también moverse, y empezó Buenos Aires a hacer un poco colapso, ¿no? Y él empezó a darse cuenta de que necesitaba moverse de ahí. Era una persona que siempre estaba pensando un poco más allá de. Y empezó a pedir si le podían trasladar a Mar del Plata. Pero en aquel momento no había vacantes en ese lugar. Y también por causas de que su mujer, Marta, mi abuela, tenía asma, le aconsejaron de que se fuera hacia el oeste, que se fuera a un ambiente seco, y que justamente el laboratorio le ofrecieron la posibilidad de irse a vivir a Mendoza. Y ahí nace su última hija. Él tiene 2 hijos en Buenos Aires y su hija más pequeña nace en Mendoza. Ahí es donde hace base y donde se enamora también de la provincia y empieza a trabajar en ella, ¿no? A trabajar. Y era tan bueno en lo que hacía, le empezaron a dar zonas. Y no era solo Mendoza, también era San Juan, era San Luis, y iba abarcando cada vez más territorio cercano a donde estaba él en ese momento viviendo. Hay que pensar también que nunca consiguió separar sus emociones de su comportamiento. ¿Y por qué digo esto? Porque también fue muy jodido a la hora de educar a sus hijos. Él quería que sus hijos no tuvieran ningún tipo de problema, y era tan cuidadoso y era tan miedoso, entre comillas, de que fuera a pasarle algo a sus hijos, y era muy exagerado la protección que tenía para con ellos y los tenía muy en línea, ¿no? Y eso también lo sufrieron mucho. Era un patrón que venía arrastrado de sus orígenes, ¿no? De lo que había vivido con sus padres. Pero él no era consciente de que no era bueno lo que estaba haciendo con ellos. Sí que era bueno por una parte porque les estaba inculcando una seguridad, un tener que estar atento a todo lo que se podía venir, pero también por la vereda de enfrente también les estaba quitando la posibilidad de socializar, de juntarse con compañeros fuera del horario del colegio y de poder ver qué era lo que había en la calle donde él no quería que ellos fueran. Creo que debe ser porque él vivió muchos años en la calle, buscando el pan para la casa, y se dio cuenta que en la calle es complicada, y posiblemente al verlos a sus hijos vulnerables porque nunca les había faltado nada, pues no quería que sufrieran. Y ese es el pensamiento posible del por qué, ¿no? Pero bueno, cada uno tendrá el visto bueno y malo de su manera de cómo gestionó el crecimiento y cómo manejó la enseñanza de sus hijos. Hay que decir también que era jodido, era un toro complicado de torear, y en esa casa el carácter, la fuerza la tenía él, y la paz, la tranquilidad y la armonía la tenía ella. Tanto Jorge como Marta eran el agua y el aceite. Eran totalmente diferentes, pero hacían una pareja increíble, porque eran los abuelos perfectos, ¿no? Quiero adelantarme un pelín más allá, porque mientras él trabajaba en laboratorios Squibb y le iban dando cada vez más trabajo, era tan bueno lo que hacía que encontraba espacios para poder hacer cosas en paralelo donde iban un poco contra la ley del laboratorio, porque cuando él trabajaba como visitador médico, que era una carrera que tenía nada más que 20 años de antigüedad, o sea, era como algo innovador en aquel entonces, él se sentía como pez en el agua, como comentaba, ¿no? Y cada vez que iba a un hospital era don Torres, pase por aquí, ¿no? Lo atendían como si llegara, vamos, el presidente de la nación. Él siempre tenía
la mejor palabra, el mejor consejo, amigos por todos lados, era una persona muy sociable, como comenté, entraba muy bien en todos los lugares. Y de esa manera tenía tan controlado el paño que le quedaban horas en el día para poder hacer cosas. Y le jugaron una mala pasada porque cuando él firmó un contrato con este laboratorio, el laboratorio le obligó a firmar una exclusividad. No podía tener otro tipo de trabajo más que el que tenía con ellos. Pero él se arriesgó a montar, por ejemplo, su primer carrito de venta de comida ambulante. O sea, él llevaba un carrito detrás de su coche y vendía choripanes en el centro. Había sido un éxito su idea. Y en aquel entonces era innovación pura y dura, porque aquello no existía y le iba bien. Obviamente que él no manejaba más que las cuentas, porque no podía estar trabajando, delegaba todo en amigos, en compañeros, en personas que iba encontrando en su camino. Pero alguna vez alguien lo habrá delatado y el laboratorio se enteró de ello y nada, y lo echaron y tuvo que empezar a buscarse la vida. Pero era una persona tan especial que siempre se mantuvo bien posesionado en ideas. Creó un drive-thru en Mendoza donde no existían todavía. Los food truck que ahora se utilizan era lo que quería comentar recién, era lo que él también había creado y no existía en aquel momento. Era un avanzado en la materia y que siempre tenía soluciones para todos y era una persona que siempre quiso innovar, siempre fue muy soñador, siempre cuando tenía un pequeño espacio de tiempo estaba nutriéndose y llevando a cabo ideas, locuras y demás. Y llega la parte donde puedo empezar a hablar ya más con conocimiento, ¿no? Él tiene, de los 3 hijos que comenté en el comienzo, tiene 2 hijas y un hijo. Las 2 hijas les dieron 3 hijos cada una y su hijo le dio 4, o sea, tiene 10 nietos, y de los cuales los 4 mayores, en los cuales yo estoy y yo me involucro, fuimos los que más disfrutamos de él. ¿Por qué? Porque teníamos ya una edad donde nuestros padres nos daban la libertad de poder movernos con el abuelo a sitios. Y en aquel entonces la familia tenía como un tipo de finca, un espacio verde en Malargüe, a unos 400 y pico kilómetros del sur de Mendoza, que en nuestras vacaciones de invierno en Argentina y en nuestras vacaciones de verano del cole, siempre el viejo, como le decíamos, se iba para allí a la finca a desenchufar, ¿no? Su sueño era vender los álamos que había plantado desde hacía muchos años en la finca y a su vez cada vez que iba para allí pues siempre tenía algo que hacer, ¿no? Tenía vacas, tenía caballos que iban a pastar que no eran de él, pero como tenía muy buen suelo la finca pues dejaban los caballos ahí, le pagaban para que se alimentaran dentro de la finca y también nos dejaban montarlos y bueno, y las experiencias empiezan en ese tipo de viajes, en esos asados que él siempre deseó con su familia. Era una persona apasionada de la familia, amante de juntar los fines de semana a todos, tanto a todos los nietos y a sus hijos. Ese era el momento más hermoso y el que siempre había soñado de pequeño. Vamos a ir a los momentos que estábamos con él. Contaba 1000 anécdotas de cuando era pequeño. Hay que contar también de que mientras él se hacía mayor, el ir marchitándose no era de su agrado y se le notaba, porque su cuerpo fibroso y atlético pues se iba apagando y nos contaba de que era muy buen nadador, que en algún momento había sido bañero significa socorrista, y que en algún momento también había competido en unas olimpiadas de colegios donde se había apuntado sin haber estudiado. Bueno, tenía 1000 anécdotas que nos hacían vibrar y que también nos empujaban a que nosotros también podíamos hacer locuras. Y yo de una forma o de otra, desde aquella época y de escuchar esas anécdotas del viejo, pues me salió un poco también la parte aventurero, porque yo era una persona de ciudad y cuando salíamos al campo, como en esos momentos que él nos llevaba, me empecé a atrever a subirme a árboles. Él decía que se subía a los árboles y que en los árboles en las partes de arriba se unían y él se pasaba de un árbol al otro, que tenía un montón de golpes, caídas, de que nos enseñaba a manejarnos en situaciones críticas, tanto ya sea en una pelea callejera o tanto cuando conociéramos a una mujer. Fue la primera persona que nos habló de sexo, fue la primera persona que nos enseñó a conducir, fue la primera persona que nos enseñó a lavar bien los platos, fue la primera persona que nos enseñó a hacer bien la cama, fue la primera persona que nos dijo cómo había que tratar
a las mujeres y un montón de cosas que nosotros no habíamos tenido la posibilidad de hablar con nuestros padres, porque en aquel momento pues el diálogo con los padres era diferente y para eso teníamos a nuestro abuelo. El abuelo loco que antes de mostrarnos la parte dulce nos exigía de una manera de que él decía, para poder tener premios hay que sacrificarse. Y no quería que fuéramos personas que no supiéramos lo que podía costar el conseguir algo. Y de esa manera él nos llevaba por el camino que él creía que nosotros carecíamos de esa enseñanza por parte de nuestros padres, que nos habían mimado demasiado y que no habíamos tenido esa mano dura que él quería que nosotros tuviéramos y que él nos las daba, pero nosotros las aceptábamos. Posiblemente nuestros padres no aceptaban de que a veces nuestro abuelo nos corrigiera de una manera a veces excesiva, a veces es verdad que se le iba la mano, no para hacer daño, sino para marcar. Era como que no aceptaba cosas fuera de lugar. Su carta de su baraja principal era los valores, el respeto, la tolerancia para el prójimo, pensar en lo que está pensando la otra persona. Voy a seguir con las anécdotas. Mientras estábamos en Malargüe, por las mañanas, si era invierno nos hacía prender el fuego, si era invierno a primera hora de la mañana nos hacía ir caminando hasta el gallinero a buscar los huevos que habían puesto las gallinas y hacía un frío que pelaba y el gallinero estaba a más de 1,5 kilómetros. Depende cómo nos separábamos en equipo, los dos nietos mayores y los 2 nietos que le seguían, éramos muy compinches y muy amigos, entonces nos separaban en equipo y nos hacían hacer diferentes tipos de trabajos durante el día. Y era la parte sacrificada, entre comillas, para que después, en el momento de que ya habíamos conseguido hacer lo que él nos exigía hacer, pues nos empezaba a dar un poco dulce de leche, como decía él. Al principio era trabajo y después era el dulce, ¿no? Y el dulce era que nos enseñaba a montar a caballo, que nos enseñaba a conducir dentro de la finca. Estuvimos conduciendo tractor, coche. Nos enseñó a utilizar un arma de fuego, porque él tenía permiso de armas, y no para tener un arma, sino para saber utilizarla en caso de emergencia, ¿no? Imagínense que yo me quede dormido y me muera, o enseñaba cómo se cargaba, dónde estaba el seguro, cómo había que apretarlo, y que tuviéramos la sensación de cómo era un disparo, que era la sensación más difícil o más temerosa o más la que más te imponía, ¿no? Y sí, todas esas cosas nos las hacía el abuelo. El abuelo era un fenómeno, era un crack en todos los sentidos. Era un tipo jodido, pero a su vez era una enciclopedia en vida, ¿no? Y que nosotros vimos que podíamos sacar ese tipo de provecho sin darnos cuenta, y que él estaba dispuesto a brindar todo su poderío intelectual para con nosotros, y por eso que nosotros disfrutamos mucho de aquella época. Tengo que contar también de que estaba un poco loco también, tenía una locura linda, y era de que mientras él se iba haciendo mayor y sabía de que por físicamente él ya no tenía una edad como para poder defenderse, era cuando el arma llevaba más consigo, porque odiaba las faltas de respeto que se vivían en el día a día. Y por eso voy a llegar a una anécdota que les quiero contar y por qué le digo que estaba un poco loco. Un día, conduciendo camino a su casa o a casa de alguno de sus hijos, se cruza en una calle, en una intersección, casi choca con un grupo de chicos que lo empezaron a insultar y le tocaban bocina cuando él tenía el paso y los chicos no frenaron. Y mi abuelo en ese momento frena el coche para ver si los chicos que lo habían insultado pues se animaban a acercarse a él, a seguir insultándole. Y sí, fue así, que parece que el canchero que iba conduciendo pues quería llegar hasta donde estaba el viejo para recriminarle de vaya a saber qué, ¿no? Porque no tenía ningún tipo de razón, porque el paso lo tenía él y lo tenía claro. Y mi abuela Marta, me imagino al lado del abuelo diciéndole, no, Jorgito, no la ligues, no montes lío, no sé qué, no sé cuánto. Y el abuelo cogió el arma de la guantera del coche, y mientras este chico venía todo inflado para decirle 4 cosas al viejo de turno, mi abuelo lo cogió de la cabeza cuando se asomó por la ventanilla y le mostró el arma y le dijo, mira, pendejito, primero hay que respetar. Segundo, si en tu casa no te han dado educación, pues esto te va a servir de enseñanza. Y si ahora te estás cagando los pantalones, le vas a ir a contar a tus amiguitos que te están esperando arriba del coche qué es lo que te acaba de suceder. Así que espero que esto te sirva de enseñanza para el futuro. Y así era mi abuelo. Sí, estaba loco, pero tenía las cosas muy claras.
Y así como tenía las cosas muy claras, también voy a saltar a otra anécdota, y es que una vez se quedó cuidando la casa de mis padres porque se habían ido de viaje o porque habían tenido algún evento de fin de semana largo, y el sábado por la mañana se levantó a pasar el lampazo por la vereda. El lampazo era una especie de fregona que se le ponía un líquido para que le sacara brillo a la que es la acera de la casa, ¿no? Era algo típico en Mendoza. Y cada vez que se levantaba por la mañana encontraba una cagada de perro en el jardín de adelante de la casa, y la primera vez le molestó, la segunda vez ya no lo aguantó, y a la tercera había comprado un petardo así de grande para tirárselo al perro que iba a hacer sus necesidades en la parte de adelante de la casa. Él no sabía qué perro era, pero ese día se preparó para ver de qué iba, ¿no? Y justamente sobre las 6:30, 7 de la mañana, cuando amanecía, la vecina abría las puertas de su casa y los perros salían corriendo e iban primero a hacer sus necesidades a la casa de al lado, la casa cual estaba mi abuelo cuidando. Entonces prendió el petardo. Cuando los perros se estaban acomodando para hacer sus necesidades, imagínense el estruendo a las 6:30, 7 de la mañana, y los perros llorando, regresándose al lugar de donde habían salido, ¿no? La señora se dio cuenta de lo que había sucedido y le fue a tocar el timbre. Mi abuelo no le abrió, ni quiso entablar ningún tipo de conversación, pero sí que al otro día se despertó para ver si los perros se acercaban de nuevo al lugar. Obviamente los perros relacionaban el estruendo y el miedo. Ese día, cuando salieron, no se acercaron a la casa y había conseguido su cometido, ¿no? El que no siguieran cagando en el jardín de la casa de mi madre. Pasa el tiempo y llegan mis padres de viaje y la vecina se queda con el run run, ¿no? Y le toca el timbre a mi madre y le dice, mira Patricia, que tu padre, dice, sí, ya mi padre ya me ha contado qué es lo que ha pasado. Y aquí la desubicada eres tú. Y por cierto, mi padre te tiene apuntado en la lista. Y le dice, ¿en qué lista? Y ahora empieza otra anécdota, ¿no? Mi abuelo decía de que antes de morir tenía una lista con un montón de personas apuntadas que quería matar antes de morirse él. Sí, lo que ustedes escuchan, sí. Tenía una pequeña lista donde apuntaba nombre y apellido por cosas que le habían hecho daño, por gente que le había fallado, o porque habían sucedido cosas que él no aceptaba dentro de su conocimiento y de su forma de ser, que decía él que iba a matar antes de morirse él. Y en esa lista el 70% de los que tenía apuntados eran políticos. Hoy sería el fan número 1 de Javier Milei. ¿Por qué? Porque él era así. Él era un tipo loco, amante de su país, amante de las raíces, amante de haber escuchado a su padre hablar del granero del mundo, de la época dorada del país, y que el tango, folclore, el Martín Fierro, el mate, el gaucho, eran su día a día, ¿no? Y Javier Milei, con esa locura que tiene, me hace acordar mucho a mi abuelo. Yo te puedo asegurar de que hoy mi abuelo estaría hablando todo el tiempo del fenómeno de Javier Milei. Eso sí, Javier, no le falles a mi abuelo porque si no te apuntaría en la lista, ¿eh? Bueno, saliendo de la política, porque yo no soy una persona que le guste sumergirse en ello, el viejo era muy difícil, imagínense vivir con él, cuando los hijos no le podían rebatir nada porque sabía de todo, donde su idioma era el que se llevaba a rajatabla, porque esa manera de cuidar a la familia, de cuidar a sus hijos, llegó a ser tan extrema de que los hijos querían casarse antes de tiempo para poder salir de casa, porque no les dejaba salir de casa. Era un enfermo con el cuidado de ellos. Llegó a ser hasta extremo todo esto. Entonces esas son las cosas que un poco marcaron la parte negativa sin querer, de la cual hoy mi padre y mis tíos hablan de lo duro que fue vivir bajo el techo con él. Pero bueno, ya siempre obviamente que tenían de cómplice a la abuela y de una forma o de otra la abuela era la que trataba de empujarles a tomar decisiones que el abuelo no quería y que de alguna manera ellos podían hacer cosas cuando el viejo estaba trabajando y tratar de ser normales comparados a sus compañeros del cole en algunos aspectos cuando el abuelo no quería, ¿no? Y bueno, no sé por dónde más tirar. Hay tantas anécdotas que no quiero prolongarlo, pero yo creo que he dejado más o menos un mensaje de lo que era este fenómeno especial, un tipo con un carisma, con una presencia, con un tacto, con un amor por su familia, amante de lo que consiguió,
soñador como él solo, innovador, y él era un visionario de todo. Los food truck de ahora él lo inventó en aquel momento, el drive-thru lo inventó él en aquel momento, el comprar y vender casas sin hacerles nada lo hizo él en aquel momento. Obviamente que no le salieron todas las cosas bien como él quería, pero él siempre era un soñador, un tipo que cada paso que daba era por el bienestar de su familia, por aprender algo nuevo, y el mensaje que siempre nos quiso dar es que aunque no tengas estudios, tú mismo, según tu ambición y tus ganas de crecer, puedes llegar a ser lo que él llegó a ser, sin haber terminado la primaria. Y para ir cerrando esto, y ahora me voy a emocionar, ¿por qué quería yo hacer este homenaje a mi abuelo, no? Porque no hace más de 3, 4 años, mi madre, su hija mayor, me sentó un día tomando mate y me dijo: Seba, ¿tú qué recuerdas de tu abuelo? Y me lo dijo con miedo, porque se pensó de que yo le iba a contar cosas negativas de él. Porque yo lo que les he compartido hoy a ustedes, pues posiblemente yo no lo había hablado con mi mamá. Y cuando yo le empecé a contar todas las cosas que les he comentado a ustedes y algún detalle más, se puso a llorar porque tenía miedo de que yo tuviera un pensamiento negativo de esta persona. Y yo le conté tantas cosas bonitas y tantas cosas positivas, le hicieron pensar y quizás quitarse un peso de encima, ese miedo, porque lo que ella sufrió no tiene nada que ver con lo que nosotros disfrutamos de él. Y él nos dejó un martes de primavera, hace ya algunos años, y recuerdo que cuando lo encontraron estaba sentado en el sofá de su casa con el periódico, como era él, escuchando un tango y con la pava calentando agua para tomarse un mate. Así que en este homenaje que te he brindado, abuelo, estés donde estés, quiero decirte que te extraño, que te extrañamos, que de una forma o de otra fuiste nuestra bandera para un montón de cosas, que posiblemente mi locura y mi inseguridad y mi manera de cómo soy con las personas mucho tienes que ver, y que te quiero mucho. Así que el mate que no te pudiste tomar porque encontraron el agua caliente o el agua hirviendo cuando te encontraron, me lo voy a tomar ahora para compartirlo contigo, estés donde estés. Te quiero mucho, viejo. Donde estés, viejo, con vos. Gracias por estar ahí, espero que les haya gustado la historia, y desde mi humilde pensamiento y mi experiencia, si alguien no se siente identificado para bien o para mal por esta historia, pues espero los comentarios, se les quiere y hasta el próximo. Adiós. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y